¿Te has preguntado alguna vez cómo enfrentar el estrés, las adversidades y las incertidumbres de la vida con calma y fortaleza? ¿Cómo encontrar la paz interior en medio del caos? El estoicismo es una filosofía con más de 2000 años de antigüedad. Ofrece respuestas a estas preguntas y muchas más, además de ayudar con cuestiones de la vida, la felicidad y la resiliencia. En este video te llevaré a un viaje de autodescubrimiento a través de los principios fundamentales del estoicismo, desde sus orígenes en la antigua Grecia hasta su relevancia en el siglo XXI, debido a que su sabiduría ha resistido la prueba del tiempo y que puede enriquecer nuestras vidas en el mundo moderno. Exploraremos prácticas diarias que te permitirán cultivar la virtud, la sabiduría y la resiliencia en tu vida cotidiana. Descubrirás cómo los estoicos como Séneca y Marco Aurelio aplicaron estas enseñanzas y cómo tú también puedes hacerlo. Prepárate para un viaje de autorreflexión y empoderamiento. A lo largo de este video te brindaré las herramientas necesarias para comenzar tu propia exploración del estoicismo, sin importar tu nivel de conocimiento previo. ¿Estás listo para descubrir el camino de la serenidad, la sabiduría y la resiliencia? Si es así, no te pierdas esta oportunidad de aprender sobre una filosofía que ha ayudado a innumerables personas a vivir vidas más plenas y significativas. Comencemos nuestro viaje juntos en el mundo del estoicismo. Antes de sumergirnos en los principios y prácticas del estoicismo, es fundamental comprender sus raíces y su historia. Esta filosofía milenaria ha influido a generaciones a lo largo de los siglos y su legado perdura hasta nuestros días. El estoicismo encuentra sus orígenes en la antigua Grecia, en el siglo III a.C. Sus primeros precursores, Zenón de Sitio, Cleantes y Crisipo, sentaron las bases de lo que se convertiría en una de las escuelas filosóficas más influyentes de la historia. Sin embargo, fue en la antigua Roma donde el estoicismo floreció y se arraigó profundamente en la sociedad. Filósofos romanos como Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio se convirtieron en figuras destacadas en la promoción de sus enseñanzas. Las enseñanzas estoicas se transmitieron a través de sus escritos, que han sobrevivido hasta nuestros días. Los discursos de Epicteto, las cartas a Lucilio de Séneca y meditaciones de Marco Aurelio son obras icónicas que siguen siendo leídas y estudiadas en todo el mundo. Durante el Imperio Romano, el estoicismo se convirtió en una filosofía que influyó en la toma de decisiones políticas y en la ética personal. Marco Aurelio, por ejemplo, gobernó el Imperio Romano como un emperador filosófico, aplicando los principios estoicos a su liderazgo. A pesar de los siglos que han transcurrido desde entonces, el estoicismo sigue siendo una filosofía relevante en la actualidad. Muchas personas encuentran en sus enseñanzas un faro de sabiduría en un mundo en constante cambio. El estoicismo es una filosofía que se centra en principios sólidos y atemporales, diseñados para ayudarnos a navegar por las aguas turbulentas de la vida con serenidad y fortaleza. Estos principios fundamentales del estoicismo pueden ser la brújula en tu viaje hacia la sabiduría y la autotrascendencia. En el corazón del estoicismo se encuentran la distinción entre lo que podemos controlar y lo que no. Esta enseñanza fundamental nos recuerda que el poder está en nuestras manos para modelar nuestras actitudes y respuestas ante la vida, pero no tenemos control sobre eventos externos. La virtud es otro pilar del estoicismo. Los estoicos sostienen que la virtud representada por la bondad, la honestidad y la justicia es el bien supremo. Buscar la virtud es buscar la excelencia moral en todas nuestras acciones. La autarquía o autosuficiencia es un concepto que nos enseña a encontrar la paz interior a través del control de nuestras propias reacciones, a través de la autodisciplina y el autocontrol. Los estoicos buscan ser inquebrantables frente a las circunstancias externas. La aceptación de la impermanencia es otro principio clave. Los estoicos nos recuerdan que todo en la vida es efímero, y abrazar esta realidad nos permite liberarnos del sufrimiento innecesario. Además, el estoicismo enfatiza la importancia de vivir en el momento presente, aprovechar al máximo el aquí y ahora. Esta perspectiva nos ayuda a concentrarnos en lo que está a nuestro alcance y a encontrar alegría en las experiencias cotidianas. La gratitud es otra práctica estoica fundamental. Apreciar lo que tenemos en lugar de lamentar lo que no tenemos nos lleva a una vida más plena y significativa. En el estoicismo se encuentra una ética profunda y transformadora.
Los estoicos creen que la virtud es el bien supremo y sus enseñanzas éticas se basan en este principio. La ética estoica se sustenta en 4 virtudes cardinales: la sabiduría, el coraje, la justicia y la moderación. Estas virtudes son los cimientos de una vida ética y significativa. La sabiduría implica la capacidad de tomar decisiones razonables y basadas en la verdad. Los estoicos nos recuerdan que debemos buscar la claridad mental y la comprensión profunda en nuestras acciones y elecciones. El coraje es la virtud que nos impulsa a enfrentar el miedo y la adversidad con determinación. Los estoicos creen que el coraje es esencial para actuar de acuerdo con nuestros principios y valores. La justicia se refiere a actuar con imparcialidad, equidad y respeto hacia los demás. Los estoicos nos instan a tratar a todos con dignidad y compasión. La moderación es la virtud que nos ayuda a mantener el equilibrio y el autocontrol en nuestras acciones y deseos. Los estoicos enfatizan la importancia de no dejarse llevar por los excesos. Además, los estoicos promueven la amistad como un valor importante en la vida. Los amigos son considerados como aliados en la búsqueda de la virtud y la sabiduría. El estoicismo no se trata solo de teorías, es una filosofía que se basa en la práctica diaria. A continuación, exploraremos algunas técnicas y ejercicios prácticos que los estoicos han desarrollado a lo largo de los siglos para cultivar la virtud y la resiliencia. Uno de los ejercicios más simples y efectivos que los estoicos practican es la meditación de la mañana. Comienza el día reflexionando sobre tus valores y cómo los aplicarás en tus acciones. El diario de gratitud es otra técnica poderosa. Cada noche toma un momento para escribir 3 cosas por las que estás agradecido. Esta práctica fomenta la apreciación de las cosas simples de la vida. La visualización de la adversidad es un ejercicio que ayuda a prepararte para los desafíos futuros. Imagina escenarios adversos y practica cómo enfrentarlos con calma y coraje. La retirada de los deseos es una técnica que implica aprender a diferenciar entre lo que necesitas y lo que simplemente deseas. Esto te puede ayudar a vivir de manera más sencilla y enfocarte en lo que es verdaderamente importante. El autoexamen estoico es una práctica diaria en lo que reflexionas sobre tus acciones y decisiones. Evalúa si estás actuando de acuerdo con tus valores y si no, considera cómo mejorar la próxima vez. La atención plena es una técnica central del estoicismo. Consiste en estar plenamente presente en el momento y controlar tus pensamientos y emociones, en lugar de dejar que te controlen. La indiferencia estoica te enseña a no preocuparte excesivamente por las cosas que están fuera de tu control. Aprende a enfocarte en lo que puedes cambiar y a dejar de preocuparte por el resto. La meditación estoica es una práctica que te ayuda a calmar la mente, reflexionar sobre tus valores y encontrar la serenidad interior. Estos son solo algunos de los ejercicios y técnicas prácticas que el estoicismo ofrece para vivir una vida más consciente y virtuosa. Estas prácticas pueden enriquecer tu vida y llevarte un paso más cerca de la tranquilidad y la sabiduría. El estoicismo ha sido moldeado y enriquecido a lo largo de los siglos por figuras históricas notables que llevaron sus enseñanzas a la práctica. Exploraremos algunas de las personas más influyentes que abrazaron el estoicismo y dejaron una huella indeleble en la historia. Uno de los estoicos más icónicos de la antigüedad fue el emperador romano Marco Aurelio. Su obra, Meditaciones, es considerada un tratado sobre la ética estoica y ofrece una visión profunda de cómo aplicó estas enseñanzas en su gobierno y su vida personal. Séneca, otro filósofo estoico de la Roma antigua, fue un consejero de confianza del emperador Nerón. Sus cartas a Lucilio y otros escritos han sido fuente de inspiración para aquellos que buscan sabiduría y tranquilidad en medio del tumulto de la vida. Epicteto nació esclavo en la antigua Roma. Es conocido por su enfoque en el control de la mente y la autodisciplina. Sus discursos y el manual son obras fundamentales que siguen siendo estudiadas y aplicadas en la actualidad. Cicerón, aunque no es un estoico en sí mismo, fue un influyente orador y filósofo romano que incorporó elementos del estoicismo en su retórica y ética personal. Pero el estoicismo no es solo una reliquia del pasado. Figuras contemporáneas como el filósofo Alain de Botton han popularizado el estoicismo en la era moderna, aplicando sus principios a los desafíos y ansiedades contemporáneas. A lo largo de la historia, muchas figuras han encontrado inspiración en el estoicismo y han aplicado sus enseñanzas en sus propias vidas.
En un mundo donde la agitación y el estrés son compañeros constantes, el estoicismo emerge como una filosofía antigua que brinda lecciones atemporales y relevantes para la vida moderna. Hoy más que nunca, las enseñanzas estoicas tienen una gran relevancia a medida que buscamos respuestas para navegar por un mundo en constante cambio. El estoicismo nos ofrece un faro de sabiduría y resistencia. La meditación estoica y la atención plena son herramientas que nos ayudan a lidiar con la ansiedad y la agitación de la vida moderna. Nos enseñan a encontrar la serenidad en medio del caos. La práctica de la gratitud, promovida por los estoicos, nos recuerda la importancia de apreciar las pequeñas cosas y no dar por sentado lo que tenemos. El estoicismo también ofrece herramientas para enfrentar adversidades y tomar decisiones éticas en un mundo complejo. Nos desafía a centrarnos en lo que podemos controlar y a aceptar lo que está más allá de nuestro control. En una era donde muchos buscan un propósito más profundo y significativo, el estoicismo nos anima a vivir de acuerdo a nuestros valores y a perseguir la virtud como el bien supremo. La comunicación efectiva y las habilidades interpersonales son más importantes que nunca en un mundo globalizado. Los principios estoicos como la justicia y la moderación pueden fortalecer nuestras relaciones y nuestra capacidad para colaborar en una sociedad diversa. El estoicismo no es una reliquia del pasado, sino una filosofía que se adapta a las necesidades del presente. Estas antiguas enseñanzas pueden enriquecer tu vida y ser una guía en el complejo mundo en el que vivimos. A medida que llegamos al final de nuestro viaje en la filosofía estoica, es claro que este antiguo sistema de pensamiento sigue siendo una fuente invaluable de la sabiduría y fortaleza en el mundo moderno. El estoicismo nos recuerda que a pesar de los desafíos y la incertidumbre de la vida, tenemos el poder de moldear nuestras respuestas, vivir con virtud y encontrar la serenidad en medio del caos. A lo largo de este video hemos explorado los fundamentos, la ética, las técnicas y ejercicios prácticos, figuras históricas y la relevancia actual del estoicismo. Ahora la pregunta es, ¿cómo aplicar estas enseñanzas en tu propia vida? Ya sea a través de la práctica de la gratitud, la meditación estoica, la autodisciplina, la reflexión ética o la búsqueda de la virtud, el estoicismo te brinda las herramientas para enfrentar las vicisitudes de la vida con entereza y claridad. En última instancia, el estoicismo te invita a vivir una vida consciente y significativa, donde tus acciones reflejan tus valores y donde encuentres la paz interior a través de la autotrascendencia. Así que adelante, da el primer paso en tu propio viaje estoico. Explora, aprende, practica y descubre cómo estas antiguas enseñanzas pueden transformar tu vida en el mundo moderno. Gracias por unirte en este viaje de autodescubrimiento y autotrascendencia. Recuerda, en la filosofía estoica, la vida se vive mejor cuando se vive con virtud y en armonía con la naturaleza. Sé la mejor versión de ti mismo y abraza la sabiduría y tranquilidad en tu viaje. Soy el que escucha. Si te gustó, dale un like, deja un comentario, compártelo y suscríbete para más videos como este. Hasta la próxima.